Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos están acompañando en esta reunión virtual. Quisiera, con la ayuda del Señor, ir a Efesios capítulo 1. Le pido el favor a mi hermano Jimmy que si hay interrupción del sonido, me lo haga saber, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quisiera pensar, mis queridos hermanos, en la primera palabra que yo encuentro en el versículo 15, y esa palabra es la diferencia. Hay una diferencia marcada que el apóstol Pablo hace aquí. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y esa diferencia marca el punto de partida para todo creyente, para toda persona que se ha arrepentido y se ha convertido a Cristo. ¿Cómo nosotros llegamos al Señor Jesucristo? Esa diferencia notoria entre un creyente y un inconverso. Esa diferencia es la fe en el Señor Jesucristo. La primera palabra que yo miro allí entonces es la diferencia. Hay una diferencia en cuanto a tener fe, una certeza grande en aquel que murió en la cruz del Calvario, que dio la vida por mí, y una fe sin fundamento como la tienen los demás que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Quisiera que me acompañen, hermanos, a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice el escritor de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay una advertencia de parte del escritor de Hebreos y está diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios y yo sé que Cristo Jesús murió por mis pecados, pero su vida no refleja eso que Él está diciendo que cree. Una cosa es creer y otra cosa es practicar la fe. Nosotros, hermanos, hablo a creyentes, nosotros practicamos la fe porque hemos creído en Cristo Jesús. Las obras de la fe se dan a conocer cuando hemos creído
en el Señor Jesucristo. La fe sin obras es muerta. Pero quisiera pensar también en aquellos que no han creído aún en el Señor Jesucristo, en aquellos que aún conociendo a Dios y sabiendo que Cristo Jesús murió por ellos, que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, no han entregado su vida aún a Cristo, es decir, no tienen fe en Cristo. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta es la respuesta que da el apóstol Pablo y Silas al carcelero de Filipos, y muchos de nosotros lo conocemos, cuando él, postrándose de rodillas y pidiendo luz, fue a ellos y les hace la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquella palabra de Pablo y Silas le dio la oportunidad a este hombre que deposite su fe en aquel que había muerto unos meses atrás, un tiempo atrás, que mire a aquel que murió en la cruz del Calvario y que ponga su fe en él. Oh, mi querido amigo oyente, si usted aún no tiene la fe en el Señor Jesucristo, usted está fuera de los planes de Dios, no porque Dios lo está haciendo afuera, sino porque usted no quiere inmiscuirse en los planes de Dios. Por eso la invitación es a que usted ponga su fe, no en las cosas vanas, no en las cosas terrenales, no en las cosas que pasan, sino en la que perdura para siempre. Y esa es en la bendita persona de Cristo Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y llamo la atención a los hijos de los creyentes. ¿Cuántas veces se ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de Cristo Jesús, del que murió en la cruz del Calvario? Pero aún no hacen caso a las palabras de Dios. Lo digo, hermanos, con peso en el corazón, porque yo también soy padre y tengo una hija ya grandecita y aún no ha doblado sus rodillas a Cristo. Y eso pesa bastante para un padre que se esfuerza, un padre que quiere que su hijo o su hija ande en los caminos del Señor, así como nuestro hermano Mario nos hablaba de Manoah, un padre responsable que recibe la guía del Señor para educar y guiar a su hijo, pero el hijo aún no quiere sujetarse, no quiere creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando, hijo, hija de creyente? Que pase el tiempo y el mundo haga peso en tu corazón, que dañe tu corazón y tu mente, y después sin fuerza ya en los últimos días de tu vida, ahora sí llegar a Cristo. No, no. Ven hoy al Señor. Hoy es el día de salvación para ti si aún no has creído en Él. Cree en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16, conocido por todos los creyentes y aún por los inconversos. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Allí está el gran amor de Dios y dando un regalo especial para ti, así como lo dio para mí y para todo creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y Él te da vida eterna. Por ello, la gran diferencia del apóstol Pablo, que hace mención allí en Efesios capítulo 1, versículo 15, es la fe en Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros estamos agradando a Dios? ¿Cómo nosotros le estamos dando gracias a Dios por siempre, por todas las cosas? ¿Cómo nos estamos acordando de Él en cada momento de nuestras vidas? ¿Cómo nosotros nuestra vida la estamos poniendo a disposición del Señor para que Él nos ayude a hacer su voluntad? Pero mis queridos amigos, si aún no tienen la salvación, hoy es el día de salvación. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La diferencia del creyente con respecto a los demás es de que nosotros hemos nacido de nuevo cuando hemos creído en aquel que murió en aquella horrible cruz, cuando dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario. La primera palabra entonces que yo miro allí es la diferencia que hace el apóstol Pablo. Y vamos de nuevo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahora sí, el versículo 16. El versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y la segunda palabra que yo veo allí es dar gracias. Y aquí nos hace una exhortación el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros. Y a veces nosotros nos olvidamos de dar gracias por nuestros hermanos. A veces no nos acordamos de las aflicciones de nuestros hermanos. No nos acordamos de los triunfos que ellos han obtenido. No nos acordamos de aquellas grandes hazañas que han hecho al salir a compartir el evangelio, a predicar la palabra. No nos acordamos cuando el hermano va creciendo en sentido espiritual y no damos gracias a Dios. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de dar gracias. Cuando hemos dado gracias a Dios por algún hermano, a veces nuestros hermanos nos dicen, hay motivos para orar, hay motivos para pedirle al Señor. Hay hermanos que están pasando circunstancias adversas. Por esto de la pandemia hay algunos hermanos que se han contagiado. Hay otros que han perdido sus trabajos. A otros nos han bajado el sueldo. Hay otros que están desesperados, no saben qué hacer, pero el Señor está pidiendo aquí que nos acordemos de aquellos hermanos y que oremos por aquellos hermanos, dando siempre gracias a Dios. Me acuerdo cuando vino un hermano del exterior y se acercó a mí, lo saludé con un cariño muy grande y muy especial que le tengo, y me dijo, Mauricio, he estado orando por ti. Y me sorprendió lo que me dijo, he estado orando por ti. Lo único que yo pude decirle es gracias. Y agaché mi cabeza porque me dio vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque yo por él no había orado, pero él sí estaba orando por mí.
Qué gran hermano me enseñó algo que yo no había aprendido. Y hoy, en este versículo 16, el Señor me recuerda nuevamente orar por aquellos hermanos, orar por los hermanos. Y en Filipenses capítulo 1, dice el mismo apóstol Pablo, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Qué bonito suena las palabras del apóstol Pablo y qué interesante se me hace a mí que el Señor nos esté pidiendo que demos gracias y orar por nuestros hermanos. Así que la segunda palabra que yo veo allí en este versículo 16 es dar gracias. La primera fue la diferencia que hace el apóstol Pablo para un creyente y la segunda es dar gracias. Pero también quiero mirar en el versículo 17 y en el versículo 17 en especial. Quiero mirar allí el discernimiento espiritual. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y quiero tomar el discernimiento espiritual que el Señor nos quiere dar y nos dará y nos da en tres aspectos que el apóstol Pablo menciona allí. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y la tercera es en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor. La sabiduría, ¿dónde comienza la sabiduría, mi apreciado hermano? Cuando estábamos en el mundo, éramos sabios a nuestra propia manera de pensar. Yo creía que era sabio haciendo cosas buenas o teniendo bastante conocimiento en sentido humano. Pero cuando yo voy a las escrituras, el Señor me muestra una sabiduría que no viene ni de mí, ni nace en mí, sino que viene de Él. Y cuando uno adquiere sabiduría, vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay un principio, hay un inicio, así como hay un inicio para ser salvo o para marcar la diferencia entre un creyente y uno que no lo es, también hay un principio para ser sabio, y es el temor al Señor. ¿Y cómo nos ayuda el temor a Jehová o el temor al Señor? En este aspecto, Proverbios 16:6 nos da la respuesta. Proverbios 16:6 dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y lo que quiero hacer énfasis es en la parte final. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esa sabiduría que el Señor nos da nos hace mirar el pecado, pero nos hace apartar del pecado. Ya no ir tras el pecado como andábamos antes. Y miren, mis queridos hermanos, el principio y el inicio de la vida del creyente es cuando se pone la fe en el Señor Jesucristo, como lo miramos en el primer punto. Y de allí sigue la vida del creyente. Y el creyente puede dar gracias a Dios por los demás creyentes, pero el creyente también puede mirar, puede ver el pecado, puede ver el mal, pero ya no va tras él, se aparta.
ya no cae en las mismas cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, es una nueva creación creada en Cristo Jesús. Entonces la sabiduría nos ayuda a apartarnos del mal. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero vamos más allá para mirar la sabiduría desde el punto de vista de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 24. Versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús entonces es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría del creyente? Si no es de Cristo Jesús, si no es de la comunión que se tiene con Él, si no es de la entrega voluntaria que nosotros hicimos para Él, es que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Así vamos a obtener la sabiduría. Pero también me está hablando el versículo 17 de espíritu de revelación, y quisiera pensar en la revelación en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y ya se me está acabando el tiempo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, mis queridos hermanos, la revelación de Dios se encuentra en la palabra de Dios, no como en algunas denominaciones y algunas religiones que dicen, anoche el Señor me reveló algo y lo vengo a compartir hoy con ustedes. Y es algo totalmente distinto a lo que dice la palabra de Dios. Esa no es la revelación que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en el tiempo pasado, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, la importancia de poder tener la revelación de Dios es teniendo una buena comunión con el Señor, sabiendo que podemos escucharle a Él y podemos hablarle a Él, siendo guiados por Él. ¿Para qué? Para hacernos perfectos, es decir, maduros en sentido espiritual, y que estemos preparados para toda buena obra. Ese es el asunto en cuanto a la revelación, pero también dice en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo Jesús. Y quisiera que vayamos, y creo que con este texto termino mi intervención, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 68 y 69. A la pregunta que el Señor Jesucristo les hace a sus discípulos, porque muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. Y Él les hace la pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y el apóstol Pedro, le respondió diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me llama la atención porque el versículo 17 de Efesios 1 me habla de en el conocimiento de Él. Y el apóstol Pedro dice en el versículo 68 que acabamos de leer, en el versículo 69, perdón, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, para conocer a Cristo, para conocerle a Él más detalladamente, para tener comunión con Él, hay una diferencia clara que el apóstol Pablo hace, es que tenga fe en el Señor Jesucristo, una nueva creación, una nueva criatura, creyendo en el Señor Jesucristo. La segunda parte es dar gracias a Dios por todos los hermanos, por todas las hermanas, por cada uno de ellos, por los nuevos, por los viejos, por los ancianos de la iglesia. Cuánta responsabilidad tienen ellos delante de Dios. Pero la tercera también es el discernimiento espiritual. Y se me terminó el tiempo, mis queridos hermanos. Vamos a dejar hasta allí para en otra oportunidad mirar algunos puntos sobre estos versículos.